Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45. Iniciamos ya las entrevistas en esta emisión con temas de coyuntura nacional. Vamos a estar hablando acerca de la figura del colaborador eficaz a propósito de la petición que ha hecho el Ministerio Público de anular un convenio de colaborador eficaz en el caso de plazas fantasmas del Congreso de la República. Vamos a hablar acerca de la utilización de esta figura, se ha empleado de forma correcta, no se ha empleado de forma correcta, y entender un poco acerca de cómo en el proceso penal guatemalteco esta figura pues tiene cabida en algunos casos. Vamos a hablar acerca de esto, del colaborador eficaz. Saludamos también a Carmina Valdezán, que se suma esta noche acá al estudio. ¿Cómo estás? Muy bien, Mario, ¿cómo has estado? ¿Qué tal de lluvia? Pues acá, pues la verdad, un poco incómodo, ¿no? O sea, ha sido una temporada bastante incómoda, pero digamos, más allá de lo que puede significar lo incómodo, hay que pensar en las personas que realmente están pasándola muy mal. Y lo que hablábamos fuera de cámara, ¿no? El tiempo que le lleva a las personas, las que van hacia el lado de Villanueva, llegar a sus viviendas Complicado. En este momento es muy duro y pues nos solidarizamos con ellos. Espero que se logre una solución a mediano plazo porque A corto va a estar complicado. Porque se necesita una buena solución, que se arregle definitivamente para evitar que esto pueda pasar o que pase una tragedia. Entonces hay que ser Y sobre paciente. todo porque el pronóstico es de una semana de lluvias, ¿no? Y un invierno muy fuerte. Un invierno muy fuerte. Así es. Así es. Bueno, ya le comentábamos, esta noche vamos a hablar acerca del tema del colaborador eficaz. En algunos procesos ha sido implementado de forma, pues, no la correcta, dicen los expertos, otros dicen que sí, que es válida la figura, pero vamos a tratar de entender en qué consiste esta figura de colaborador eficaz. Vamos a hablar esta noche con dos invitados, el doctor Denis Cuesi, doctor en Derecho Penal, y por la vía Zoom nos va a acompañar el licenciado Arturo Miranda, abogado penalista, para entender acerca de este tema. Muy buenas noches, bienvenido doctor Cuesi acá al estudio. Mario, muy buenas noches. Carmina, buenas noches a todos los televidentes. Y bueno, también saludamos al licenciado Arturo Miranda. ¿Nos escucha, licenciado? Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos, al doctor Cuesi también, a todos los televidentes, y también muy preocupado por la situación del clima a nivel nacional y la infraestructura de nuestro país. Por supuesto. Bueno, entonces iniciamos con la entrevista. Carmina arranca con la entrevista acá a las 8:40. Muchísimas gracias. Voy a aprovechar que tengo en estudios al doctor Cuesi. Doctor Cuesi, hablemos de la figura del colaborador eficaz en nuestro país. ¿Ha sido eficaz? ¿Ha servido? Se ha cuestionado muchísimo. Muchas gracias. Bueno, para todos los que nos ven, tenemos que tomar en consideración que colaborador eficaz dentro de un proceso penal es aquella persona que ha participado de cierta manera dentro de un hecho delictivo y que en un momento determinado decide colaborar con la justicia, haciéndose ver que está arrepentido del hecho del hecho delictivo en el cual ha participado, del hecho delictivo del cual tiene conocimiento y está arrepentido de su perpetración, y decide colaborar con el Ministerio Público para una investigación para dar con los demás responsables dentro del hecho. La pregunta es si esto ha sido en Guatemala algo eficaz. La respuesta, Carmina, lamentablemente es que no ha sido eficaz desde ningún punto de vista, puesto que esto viola principios fundamentales que rigen todo proceso y básicamente el proceso penal. Hay un principio fundamental que establece la superioridad ética del Estado, es decir, que el Estado le debe de enseñar a los demás ciudadanos cómo debe de actuar. Y en el momento que el propio Estado viene y hace negociaciones, en el caso de colaboradores eficaces, con delincuentes, el Estado nos está enseñando a nosotros a negociar con aquella persona arrepentida posiblemente o aquella persona que fue sorprendida en el hecho delictivo, lo cual desde ningún punto de vista puede tener un buen resultado. Tenemos que tomar en consideración que una persona que acepta ser delincuente porque le conviene obtener un beneficio a raíz de ello es una persona que posiblemente ha hurtado, que posiblemente ha robado, que posiblemente ha participado de un homicidio y que por obtener un beneficio viene y delata a los demás copartícipes del hecho delictivo para poder venir y obtener un beneficio. Pero ¿qué pasa? Si ha sido capaz de robar, de hurtar, ¿cómo no puede ser capaz de mentir? Y esto
le deja abierta la posibilidad al Ministerio Público a realizar una serie de investigaciones, pues tendrá que venir y corroborar esa información, pero ¿quién va a ser el que controle esa investigación? Va a ser el juez, pues él es quien determina si es dable o no es dable otorgar dicho beneficio. En Guatemala no ha funcionado dicha figura y no va a funcionar porque violenta principios fundamentales de todo proceso. Ahora bien, licenciado Miranda, si hacemos la retrospectiva de cuándo nace esta figura, hay que remontarse al año 2006, cuando nace la vía jurídica con las reformas que hace el Congreso de la República al Código Penal. Si no estoy mal, usted me va a corregir. Digamos, ¿por qué se hace esta reforma y por qué surge esta figura de colaborador eficaz? ¿Qué se planteó en ese momento? ¿Por qué la necesidad de esta figura en el proceso penal guatemalteco? Bien, hemos de entender primero de que no es que se haga una reforma al Código Penal, sino se crea una ley que se llama la Ley contra la Delincuencia Organizada, que es una ley total, que es de índole penal o procesal penal en muchos casos, pero que no está inmersa en el Código Penal. Esta figura no solamente se conoce en Guatemala, sino también es aplicada en muchos países del mundo, puesto que en el derecho procesal penal, la figura de una persona que ha participado en un delito, pero que decide colaborar con la justicia, con el ánimo de llegar a los cabecillas de las estructuras criminales, siempre se da. Y Guatemala no es la excepción. Ahora bien, como bien lo decía el doctor Cuesi, no es que la figura sea mala. Lo que pasa es que en Guatemala no ha sido eficaz. ¿Y por qué no ha sido eficaz? Por la forma mal utilizada o mal empleada por parte del Ministerio Público al aplicar esto. Pero ojo, en muchos casos de tema de corrupción, porque lo que sí hay que aplaudirle al Ministerio Público y especialmente en fiscalías especiales como las de extorsiones, es que utilizan esta figura del colaborador eficaz para destruir a bandas de extorsionistas cuando una de las personas capturadas y sindicadas en un proceso penal decide colaborar con la justicia. Y esto es muy valioso para obtener información vital sobre otros miembros de estructuras criminales, como por ejemplo las de extorsiones que estoy mencionando. El tema principal y lo que se debe tomar muy en cuenta en esto es que la figura del colaborador eficaz no debe ser la única prueba en un proceso penal, que es lo malo que se utiliza en otro tipo de procesos como la Fiscalía contra la Impunidad en Guatemala, la FESI. ¿Por qué? Porque utilizan o malutilizan la figura del colaborador eficaz como la prueba reina, la prueba principal en contra de los sindicados o acusados. Y como en otros procesos utilizan otros métodos especiales, como interceptación de llamadas, infiltraciones de agentes especiales en las bandas criminales, pruebas de interceptación de otro tipo de documentos, siempre con orden judicial. Pero el utilizar la figura del colaborador eficaz en un proceso penal como única prueba o fundamental prueba para poder acusar a una persona es lo que erróneamente muchas fiscalías malutilizan y lo que lo hace ineficaz o ineficiente, porque no hacen una unidad de prueba con otros métodos científicos o criminalísticos que pueden atender a una verdadera solución o encontrar o desarticular a bandas criminales. Porque, ojo, vuelvo a repetir, la ley se llama contra la delincuencia organizada. Quiere decir de que la tendencia al colaborador eficaz precisamente es desarticular estas bandas. Pero al mal utilizar eso, ¿qué es lo que hacen otras fiscalías? Pues obvio, imputar el delito de asociación ilícita a todo mundo para poder meter dentro de la carga probatoria, dentro de los medios probatorios, la figura del colaborador eficaz. Y es donde realmente muchas veces se le caen los casos al Ministerio Público, tanto en las fases intermedias como en las fases de debate. Doctor Cuesi, uno de los casos más icónicos en este país donde se empezó a ver el fracaso del colaborador eficaz es el caso Rosenberg, específicamente con las acusaciones a los hermanos Valdés Pais. El colaborador eficaz, Paz Mejía, dijo que mintió. O
O sea que aquí se tomó la palabra de un criminal para acusar a los hermanos Valdés Pais y él al final reconoce. O sea, no había más prueba que la palabra de una persona. Y son personas que ni siquiera tienen la honorabilidad. Cualquier persona puede mentir en estos casos, pero aún más en este caso. ¿Qué piensa usted que va a seguir pasando con esto? Porque la gente ya no quiere este tipo de casos, pero no podemos esperar que se repitan estos casos tan duros que vimos de que personas mienten y acusan a personas que no pueden ni siquiera probar eso. Claro, en efecto, Carmina, tenemos que tomar en consideración lo que para el efecto establece los artículos que se refieren a la colaboración eficaz, específicamente el artículo 97 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, que claramente dice: como consecuencia de las entrevistas que lleve a cabo, el fiscal dispondrá los actos de investigación necesarios para corroborar la información proporcionada. Tal como lo decía el licenciado Miranda, es una obligación posterior y previa a la aceptación del convenio venir y corroborar esa información. Pero ¿cómo voy a corroborar yo la información? ¿Cómo sé yo que el colaborador está siendo eficaz? Única y exclusivamente teniendo otros medios de comprobación que a mí me arrojen o que a mí me digan que lo que el colaborador eficaz me vino a contar es cierto. Y todavía hay un filtro más, que es llevarle esa información que ha sido corroborada al juez para que venga y lo evalúe y lo examine, porque ¿qué es lo que sucede? Y no nos vamos a apartar de la realidad de las cosas. Muchas veces, y se dio en estos casos, tuve yo conocimiento, no voy a expresar precisamente el caso, pero donde una vez dada la declaración del testigo, como no cuadraba ya al momento de corroborar la investigación, se ampliaba una, otra y otra vez la declaración del testigo, del colaborador eficaz, para que la información al momento de ser presentado al juez o de ser presentada a la juez pudiera venir y tener cierta concatenación para que él o ella, quien fuera a decidir, aceptara dicha colaboración, lo cual resulta desde cualquier punto de vista ilegal. Más ilegal resulta el hecho de que tomemos en consideración que el colaborador eficaz que decide serlo está comprometido u obligado a devolver todos aquellos efectos del delito, es decir, todo el beneficio que él obtuvo lo tiene forzosamente que entregar de vuelta, porque es parte del arrepentimiento de la colaboración eficaz y es parte de la negociación para que el juez venga y acepte ese trato de colaborador eficaz, cosa que no ha existido. Vemos el caso Patrullas, por ejemplo, donde un colaborador eficaz a una semana o 2 semanas de terminar el juicio, vienen y lo declaran colaborador eficaz. ¿Con la información? ¿Con cuál? Con aquella que había escuchado durante todo el proceso. O sea, él no podía fallar en su colaboración porque a él se le invirtió la carga de la prueba. Él primero se probó todo y después vino y la declaración de él iba a ser cierta, obviamente, porque había escuchado a todos los testigos, a todos los peritos, había visto todos los dictámenes, los había escuchado. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Mínimo le hubieran dicho, de los más de 100 millones de los cuales se libraba, bueno, devuélvalos entonces y se acepta la colaboración eficaz. No obstante, se le condonó o se le perdonó el pago de más de 100 millones de quetzales, lo cual a todas luces es total y completamente ilegal. Ese caso no continúa, funciona. ¿verdad? Ese caso continúa en la Corte de Constitucionalidad y yo creo que meritorio es que lo observen porque es una situación a todas luces ilegal y que debe de ser revertido. Yo creo que poco a poco se van a ir revirtiendo todos aquellos acuerdos de colaboración eficaz en donde hubo varias ilegalidades, que la ley es clara y establece cómo, cuándo, dónde y cuál es el procedimiento legal, pero lamentablemente por el exceso de poder que se tenía por parte de instituciones extranjeras y mucha injerencia, se empezaron a cometer una serie de ilegalidades que hoy están cobrando ese reflejo y pareciera que todo lo que hicieron no les va a surtir efecto por muchísimo tiempo. Ahora bien, licenciado Miranda, en este caso, digamos, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir o que se debe cumplir cuando alguien solicita
ser colaborador eficaz? O sea, digamos, lo que dice, cómo se comprueba, cómo se puede constatar de que realmente la persona está diciendo lo que es, quién cumple los requisitos, quién no, quién determina quién puede ser y quién no puede ser colaborador eficaz. Bien, esa función claramente la establece el Ministerio Público, como bien lo dijo el doctor Cuesi. La ley contra la delincuencia organizada en su artículo 97 habla claramente sobre esa diligencia previa y la celebración del acuerdo que tiene que hacer el Ministerio Público. Esos requisitos de corroborar si la persona es idónea y la colaboración es importante para un proceso, puede aportar una importancia vital para el proceso y desmantelar una estructura criminal a cabecillas, porque hay que tomarse en cuenta que el colaborador eficaz no debe ser un cabecilla de una estructura criminal, sino debe ser un simple operador dentro de la estructura criminal. Entonces, ese tipo de corroboración la tiene que establecer el Ministerio Público. Si el Ministerio Público establece que la información es novedosa, aporta datos nuevos o información nueva y que la información puede ser comprobable con otros medios de investigación, ya sean documentales, periciales o de cualquier otra índole, es entonces cuando el Ministerio Público establece que esa persona es apta para ser un colaborador eficaz. Una vez esta persona es apta para ser un colaborador eficaz, se hace un preacuerdo con el Ministerio Público y posteriormente lo someten al juez de garantías para que él acepte o no acepte la colaboración eficaz o el convenio de colaboración eficaz. Pero ojo, aquí hay un serio problema que hemos tenido en Guatemala. Lamentablemente, casi todos los colaboradores eficaces, al pasar todos estos filtros, si se le puede llamar así, porque muchas veces solamente aceptan esta declaración y no es comprobable o es escasamente comprobable, los toman como anticipos de prueba dentro de un proceso. Y ahí viene la grave violación a los derechos de debida defensa, puesto que los anticipos de prueba tienen que tener ciertos requisitos para que el juez de primera instancia o de garantías lo acepte como tal. Primero se tiene que comprobar por parte del Ministerio Público una necesidad, porque el medio de prueba no se puede aportar o diligenciar en debate porque se puede destruir o porque la persona corre grave riesgo de su vida a estas personas. Y ahí viene la segunda y grave falta del Ministerio Público y de los juzgados, que llaman al Instituto de la Defensa Pública Penal para que en el anticipo de prueba de los colaboradores eficaces cubran a los supuestos indicados como una simple cubre garantías para que estas personas traten la manera de cubrir las garantías constitucionales y de debida defensa de los posibles indicados. Cuando en las carpetas de investigación ya sabe el Ministerio Público plenamente quiénes son los posibles indicados y los posibles investigados. Cuando la Constitución y el mismo Código Procesal Penal dice que las garantías constitucionales y de debida defensa amparan a cualquier sindicado desde el primer acto. Y dice el artículo 71 y el 81 del Código Procesal Penal que se considera desde el primer acto, incluso antes de la primera declaración. Y ahí es donde se viene a destruir las garantías de debida defensa que Guatemala debe respetar por los tratados internacionales como el Pacto de San José y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 8 y 14 respectivamente, y no se cumplen. Y este ha sido un grave problema que los abogados defensores y litigantes hemos encontrado durante todo el proceso, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando estamos ya en debates nos encontramos de que mucho antes declararon unos colaboradores eficaces en anticipos de prueba, cuando en el expediente ya se conocía quién eran los indicados y quién asistió en defensa de los derechos de los indicados. Un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal que ni siquiera hizo preguntas para nada a las personas que estaban ahí prestando declaración, que eso lo que hace es ineficaz la prueba de colaboración eficaz. Doctor Cuesi, el caso de Juan Carlos Monzón es otro caso emblemático en este país porque, según lo que entiendo que está regulado, él no podía ser ni siquiera colaborador eficaz porque era de los cabecillas de la organización. Y eso entiendo que no está permitido. ¿Es correcto?
Correcto. De hecho, nuestro ordenamiento jurídico en dos normas lo establece, en el artículo 92 lo establece y en el artículo 92 ter de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Él mismo dice que no serán aplicables estos beneficios a los jefes, cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales. Y en el caso de Juan Carlos Monzón es evidente y es claro que era un dirigente. Si nosotros escuchamos, yo tuve la oportunidad de escuchar la declaración de él en uno de los dos casos, en el caso que él sí fue nombrado como colaborador eficaz, que era no era la línea. Esta persona era la que venía y decía cuánto era lo que había que pagar, según él lo decía, a quién se lo diera. Él mandaba a sus contadores, él les decía, a él le llevaban todo el dinero según sus propias declaraciones. No obstante, por convenirles a ellos dentro del proceso y por actos total y completamente subjetivos, porque como lo decía Mario, quien escoge, quien decide, es el propio fiscal el que va a venir y va a decidir a quién sí acepto como colaborador eficaz y a quién no acepto, a quién digo, este sí me está viniendo a dar una versión que me convence y este no me está dando una versión que me convence sin siquiera corroborar el hecho, porque tenemos que tomar en consideración que previo a investigar los hechos para poder comprobar o corroborar esa declaración, se hace un convenio entre fiscal y el colaborador para que si al final de la investigación se corroboran dichos datos, van a ir a validar ese convenio con un juez, pero es algo total y completamente subjetivo y es algo que se ha prestado a muchísimas ilegalidades y que nos deja realmente la duda si se ha hecho justicia aceptando o negociando con delincuentes por parte del Estado, y la respuesta siempre va a ser no. Es una figura que se ha mal aplicado, que no se ha aplicado de conformidad con la ley, que no se ha cumplido todos los presupuestos porque no hay corroboración de muchos de los hechos que se han dicho por parte del colaborador eficaz. No obstante, se ha tenido como cierta la declaración de un delincuente dentro de un proceso, porque aquí sí tenemos que venir y ser claros. Al momento que un colaborador decide ser colaborador eficaz dentro de un proceso, se está quebrantando o se está autoquebrantando ese principio de inocencia. Ya estamos negociando con un delincuente y aquí no hay que averiguar si es delincuente o no, ya lo aceptó ad initio o al inicio de que es culpable y cometió delito. Exacto, entonces empezamos desde este momento mal, porque ya estamos negociando con un delincuente que está declarando contra una serie de inocentes, porque a ellos no se les ha declarado culpables para aquel momento, pero a esta persona se le está creyendo todo lo que él está diciendo y se está dando por sentado sin corroborar dichos hechos. Y es lo que ha causado una serie de agravios dentro de todos los procesos, y es por eso que ahora nosotros vemos cómo los propios fiscales ahora están viniendo y están solicitando la revocación de estos convenios, tomando en consideración que los únicos legalmente facultados para solicitar la revocación de un convenio de colaboración eficaz son los propios fiscales, cuando se han dado cuenta que otros fiscales han venido y han actuado no de conformidad con la ley, porque ni siquiera han corroborado los hechos descritos en la declaración de estas personas. Precisamente en ese tema quería preguntarle, licenciado Miranda, digamos, ¿qué pasa con el proceso cuando se pide la anulación de la figura del colaborador eficaz? En concreto, digamos, hoy se conoce que la Fiscalía General ha solicitado a través de la FESI la anulación de la colaboración eficaz del exdiputado Edgar Cristiani por el caso Plazas Fantasma del Congreso de la República. Digamos, ¿qué pasa al anular esa colaboración eficaz? ¿Qué pasa con todo el proceso, con todo el caso? Mire, simplemente el caso continúa. Por eso es de que la colaboración eficaz no debe ser
la única prueba que pueda tener como base una plataforma acusatoria del Ministerio Público. Y es por eso que falla muchas veces las acusaciones del Ministerio Público. ¿Qué es lo que pasa realmente, en concreto? Que la declaración testimonial queda sin efecto, es decir, ya no tiene valor probatorio dentro de un proceso. Ahora bien, el problema para la persona que tuvo la colaboración eficaz es de que a él ya se le había aceptado su convenio de colaboración eficaz, que trae una serie de beneficios para esta persona, como rebaja de la pena, un procedimiento abreviado, etcétera. Pero debemos de tomar en cuenta que para esa oportunidad, si hay la fase preclusiva, es decir, esa fase del proceso ya precluyó, es decir, ya pasó, no se puede retrotraer o impugnar esos beneficios adquiridos por el colaborador eficaz, porque es un derecho adquirido del colaborador, pero la prueba que él estaba aportando ya deja de tener eficacia precisamente dentro del proceso, porque el Ministerio Público, como monopolista de la acción de la persecución penal, renuncia prácticamente a esta prueba, porque está diciendo la colaboración de esta persona ya no es eficaz. Entonces, a mí parece... Pero en ese caso, licenciado Miranda, es decir, digamos, si yo como colaborador eficaz señalé a fulano, mengano, de que cometieron delitos porque yo los vi y porque yo también estuve en esa reunión donde hicieron tales y tales cosas, digamos, al renunciar la fiscalía a esa declaración que yo di como colaborador eficaz, ¿qué pasa con ese X y Y que yo señalé? Por eso le digo, la colaboración eficaz deja de tener efecto para ese proceso, para esas personas que él señala. Desde el punto de vista de colaboración eficaz, si hay otros medios de prueba, pues perfecto, sigue la plataforma acusatoria, pero el efecto de la colaboración eficaz deja de tener efectos dentro del proceso penal. Otra cosa son los beneficios que él obtuvo, porque si obtuvo un procedimiento abreviado y ya está firme, pues su beneficio ya es una cosa juzgada. Pero para el proceso penal, el señalamiento que él haya hecho dentro de un proceso penal y que el Ministerio Público lo haya utilizado para una acusación, deja de tener efecto. Si el Ministerio Público no tiene otros elementos de investigación o de indicios, entonces puede desbaratar un caso y puede incluso pedir un sobreseimiento, una desestimación del caso. Eso es lo delicado de basar todo un caso penal por parte del Ministerio Público únicamente en colaboraciones eficaces, porque cuando este tipo de cosas pasan, el proceso penal puede destruirse o puede tener una plataforma fáctica acusatoria al Ministerio Público que le impide seguir con el proceso o la persecución penal en contra de una persona. Doctor Cuesi, como usted explicaba, creo que fue en la primera respuesta a la pregunta que le hice, es que el problema con estos procesos es que no han llevado, cuando se elige a la figura del colaborador eficaz, ese periodo de corroborar esta información y esta prueba. Con lo que nos decía el licenciado ahora, ¿qué va a pasar con muchos de esos procesos? Porque la gente se cuestiona, ¿no? O sea, ya empezaron los mismos fiscales a decir, no, o sea, se nos va a caer el caso solo con esto. ¿Qué van a pasar con todos esos procesos? Porque mucha gente va a decir, sí, la corrupción otra vez, pacto de corruptos, están dejando a la gente, pero si no pueden probar, yo siempre digo el caso de O.J. Simpson, ¿no? Todo el mundo estaba seguro que era culpable, pero no lo pudieron probar, o sea, ¿qué va a pasar? Sí, de hecho, ¿qué está pasando? En realidad no es qué va a pasar. Por ejemplo, tenemos el caso de Patrullas que se centra específicamente en la figura del colaborador eficaz, porque a todas luces fue una ilegalidad. ¿Qué es lo que va a suceder en este caso? Es que ahora la Corte de Constitucionalidad, no tengo interés en el caso y me puedo atrever a decir de antemano que no de una forma ilegal, de una forma legal, va a ordenar que se repita ese proceso porque hubo vicios en el procedimiento y es notorio que aquí hubo un arreglo de colaboración eficaz, llamémosle así, con un colaborador que estaba impedido para hacerlo, estaba impedido porque ya había tenido conocimiento de todo el proceso y así como ese, muchos de los beneficios otorgados
a colaboradores eficaces, este va a ser el punto esencial o el punto mediático para que vengan y se retrotraigan varios procesos al inicio del debate, porque se tomaron como cierto declaraciones de personas que se habían declarado delincuentes inicialmente y que si fueron capaces de sustraer bienes del Estado, si fueron capaces de hurtar, si fueron capaces de robar, fácilmente fueron capaces de mentir. Entonces, esto no va a funcionar por mucho. Yo consideraría realmente que sería un tema de meterlo a votación o de someterlo a votación, hacer un proyecto de ley para poder venir y dejar sin efecto esta figura del colaborador eficaz, porque nos va a dar en todos los procesos demasiada tela de duda. Y además, como yo lo repito siempre, es un muy mal ejemplo por parte del Estado que el propio Estado se ponga a negociar con los delincuentes. Eso es lo más preocupante. Es una figura que no va a tener función, porque imagínense ustedes, si a mí me dijeran que voy a estar 20 años preso, pero que si yo vengo y delato a las personas que me ayudaron o que participaron dentro del hecho delictivo, me van a dar 5 años y me los van a conmutar a razón de 5 quetzales diarios, yo muy fácilmente voy a decir lo que el Ministerio Público, lo que al fiscal le sirva para su caso, con tal de venir y obtener mi libertad, porque la libertad no tiene un precio. Entonces yo sería capaz de venir y decir cualquier cosa con tal de venir y obtener una libertad dentro de un proceso, no digamos un delincuente. Un delincuente es capaz de eso, si fue capaz de robar, es capaz de muchísimas cosas más. Ahora bien, licenciado Miranda, digamos, usted hablaba acerca de que también, digamos, no solo puede ser lo que dice el colaborador eficaz, sino que tienen que haber otros elementos de prueba en donde la Fiscalía, pues, confirme su tesis acusatoria. Digamos, a la hora de anular estos acuerdos de colaborador eficaz, la Fiscalía se vería obligada en también corroborar pues otros elementos de prueba para ver si realmente las personas que este colaborador acusó de determinados delitos son ciertas o no las acusaciones. La Fiscalía tendría que verificar eso, ¿no? Mire, le voy a responder con un ejemplo muy claro en el caso de Caja de Pandora, donde teníamos al capitán Lima como uno de los mayores cabecillas, y por el otro lado estaban persiguiendo al fallecido alcalde Arzún. Una de las figuras de colaborador eficaz incluso prestó declaración testimonial de manera anticipada. Era una señora que ni siquiera atestiguó presencialmente los hechos, sino que el capitán Lima, en sus múltiples visitas que tuvo de esta señora, él le contaba ciertas cosas. Eso es lo que se llama un testigo referencial. Es decir, ella no le contó jamás los hechos, sino que supuestamente el capitán Lima le contó ciertas cuestiones. Y casi toda la plataforma fáctica de mucha de la acusación del Ministerio Público, de la FESI, sobre esta acusación de Caja de Pandora, se basaba en esa declaración de colaboración eficaz de esta persona. Quiere decir que si no tiene otros elementos como documentos, otros testimonios de manera directa, otros peritajes, pero sobre todo testimoniales, esta plataforma es muy débil. Por eso lo que quiero repetirle, y mire, es claro, por ejemplo, en las fiscalías especiales de extorsión, que yo realmente admiro mucho su trabajo con esta cuestión de la colaboración eficaz, y que ellos tal vez sean de la excepción a la regla del Ministerio Público en el trabajo de colaboración eficaz. Ellos se basan mucho en esta colaboración eficaz, pero no simplemente se basa en su tesis acusatoria en lo que presta un delincuente al decir, sí, yo pertenecí a esta banda, y el que decía era el monstruo, era el fantasma, era el kiwi, como les suelen llamar, sino simplemente ellos hablan y relatan los hechos. ¿Qué hace la Fiscalía de Extorsiones? Empiezan a solicitar autorizaciones para interceptación de llamadas telefónicas que brindó el colaborador eficaz. Empiezan a meter gente infiltrada de la Policía Nacional Civil dentro de la organización criminal, y empiezan a recolectar una serie de investigaciones que con ello no solamente hace que esta colaboración eficaz sea la prueba única para una plataforma
acusatoria, sino que unen todos estos cabos para presentar una plataforma científica, criminalística, objetiva y real, y no solo basada en la colaboración eficaz de un delincuente que ha matado, que ha extorsionado, que ha mentido, como bien dice el doctor Cuesi, sino que simplemente le sirve de cuestiones referenciales para poder ampliar la investigación. Pero contrario a esto, otras fiscalías usan esa colaboración eficaz como la prueba reina. Y esto no puede ser así, porque bien como dice el doctor Cuesi, la persona que habla o que habla de la colaboración eficaz simplemente se quiere beneficiar para sí mismo, como en todo caso. Por eso mismo, esta prueba solo puede ser un punto de lanza que el Ministerio Público debe utilizar para ampliar su investigación, pero jamás tiene que ser como la única arma que utiliza el Ministerio Público para una persecución penal. Cuando se utiliza la colaboración eficaz como única arma para tesis acusatoria, es cuando falla el Ministerio Público en las tesis acusatorias, como bien ha sucedido en los muchos casos de corrupción que ha perseguido la PECI, porque no hacen su labor debidamente, porque no investigan, porque no indagan, porque no se valen de personas realmente expertas en derecho administrativo, en contadores públicos, sino simplemente muchas veces se basan simplemente por la denuncia que presenta Contraloría de Cuentas y en la colaboración eficaz, pero no ahondan realmente en una investigación eficaz. Mientras el Ministerio Público no cambie su filosofía respecto a la colaboración eficaz en muchas de las fiscalías, vamos a tener este tipo de falencias y muchos de los casos van a caer. La población de Guatemala quiere efectivamente que se ataquen los delitos, precisamente, pero mientras tanto tengamos un Ministerio Público que malutiliza las figuras que la ley le da y no las utiliza de manera científica y profesional, vamos a seguir teniendo un sistema de persecución penal deficiente, como hemos tenido actualmente, que a base de mentiras de un colaborador eficaz como único medio de prueba, persiguen a unas personas que realmente después resultan inocentes o que las bases de prueba son insuficientes para poder castigar al culpable. Entonces ahí tenemos una verdad formal que absuelve a un posible culpable, pero una verdad material que no se pudo probar podría haber condenado al culpable. Pero esta deficiencia no la podemos suplir nosotros como abogados litigantes, ni el pueblo de Guatemala, ni los jueces tampoco, porque estamos en un sistema que es el Ministerio Público el encargado, y solamente él, como monopolista de la persecución penal, el que debe integrar la científica persecución penal y aportarle los medios de prueba al juez para convencerlo de la culpabilidad o inocencia de una persona. Y como repito, si solo van a seguir utilizando la colaboración eficaz como único medio de convicción, de investigación o de prueba, vamos para mal con el Ministerio Público. Doctor Cuesi, en estos casos que se han mencionado y bueno, tantos otros que hay, si la figura del colaborador eficaz, pues la están sacando ya de los procesos y se tiene que regresar a esa fase del proceso inicial, ¿qué pasa con las personas que están privadas de su libertad por este proceso? Porque se les están vulnerando cualquier cantidad de derechos y se ha perdido tiempo en un proceso y ahora hay que echar para atrás y empezamos de nuevo. Ya hay muchas personas que están detenidas y ya cumplieron y ni siquiera las han condenado y ya cumplieron el tiempo que les tocaba. Imagínense personas que, pues ahora corre y va de nuevo porque pues nos equivocamos con el colaborador eficaz. Es que es una violación ahí sí a los derechos humanos de las personas grandísima y nadie está tampoco abordando ese tema y cada vez vemos más tragedias, personas que fallecen en prisión, y los casos ahí están por este tipo de colaboraciones, ¿no? Bueno, por una parte tenemos que dar gracias a Dios que estamos viendo una luz al final del túnel y que ahora se están resolviendo esos temas, porque si hubiésemos seguido con órganos internacionales acá en Guatemala, hubiésemos continuado con aquellas circunstancias ilegales. Tenemos no solamente el tema de colaboradores eficaces con fiscales del Ministerio Público, sino colaboradores eficaces con los propios investigadores. Teníamos una colaboradora eficaz dentro de un proceso que resultó en un romance con un investigador. La colaboración fue tan eficaz que hasta le pudo colaborar en cuestiones sentimentales.
que lo cual vemos cómo se desnaturaliza y cómo es de poco eficiente realmente el sistema de colaboración eficaz. Gracias a Dios, estas personas ahora van a tener derecho a tener un juicio transparente, a un juicio sin la credibilidad de una persona que en realidad estaba mintiendo dentro de un proceso con el único afán de tener un beneficio propio. Y hay otras instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder venir y hacer valer todas aquellas torturas, todas aquellas violaciones a las garantías constitucionales, para que de cierta manera estas personas sean resarcidas por esos daños que han sufrido en su persona al venir y poder permanecer privadas de libertad, incluso con figuras inventadas por jueces por un tiempo determinado, y que al final estamos al inicio de una buena ruta dentro de la justicia. Y lo recomendable es, desde mi punto de vista, no utilizar por ningún motivo al colaborador eficaz, a sabiendas cuál es la finalidad de este, que es únicamente el beneficio propio, sin importar a quién venir e incriminar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Licenciado Miranda, gracias también. Feliz noche. Muchísimas Buenas gracias a noches. ambos. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Bueno, Carmina, habrá que enmendar y corregir lo que haya que corregir, ¿no? Para tener un sistema de justicia y un sistema penal que pues le dé la garantía a todos de un juicio justo. Porque yo creo que eso es lo más importante, que todos, absolutamente todos tengamos esa garantía, porque como vemos, la pelota cambia de cancha y le puede pasar a todos. Por supuesto. Bueno, nos vamos. Gracias. Tengan una excelente noche.